señores, continuamos en este su espacio Milla Extra. Y ya, sí, lo prometido aquí se cumple. Aquí tenemos hoy uno de los privilegios grandes. Aquí hemos tenido un desfile de privilegios, pero el de hoy, Dios sabe que es uno de los más altos. El grato, el digno honor, el honroso placer de tener al pastor Esteban Radamés Sánchez con nosotros. Pastor, bienvenido a Milla Extra, un honor que esté con nosotros. Bendiciones. Uno de los privilegios grandes que uno tiene en la vida, realmente, es el que tengo hoy, de estar con usted aquí. ¿En serio, pastor? Claro que sí. Sí. Usted sabe que usted ha gozado siempre de nuestro aprecio. Sí, yo lo sé, pastor. No solamente usted, su familia, como le he reiterado en algunas ocasiones. Sí. Nosotros somos amigos, relacionados y conocidos de muchos años. Sí, pastor. Sí, gracias. Gracias, de verdad que sí. Gracias por acceder a nuestra invitación y hacerlo con tanta humildad. Yo siempre he creído que los hombres que trillan camino hilan y Dios pues toma para ponerlo en sitiales importantes. Son hombres que también saben asirse de humildad. Y yo creo que esa es una de sus características, esa gracia también de ser atento con las personas. Son uno de los dotes que nosotros hemos, a discreción, hemos siempre sabido que usted pues lo conserva. Adoramos y alabamos a Dios por usted, de verdad, le damos gracias a Dios, pastor. Señores, usted compre papitas, si no ha comprado, prenda la estufa, acomódese y no ponga el cinturón porque es desde la recámara más secreta de su casa, porque hoy el pastor va a hablar y yo espero que Dios, pues, en alguna palabra de esa, al interior de lo que él va a tratarle, pues, una palabra llegue y quizás le cambie la vida a alguien de lo que nos está escuchando. Joel, antes de introducirnos en el tema que vamos a compartir con el querido público, quiero hacerte una... Escúchame que te tutee, ¿sabes? Porque eso es entre nosotros. Hacerte una pequeña anécdota. En estos días, en el hospital, mientras estaba dándome la terapia que me doy allá, alguien comentó del programa. Sí. Y yo le dije, no, pero ese programa ustedes tienen que verlo constantemente porque ahí siempre se comparte con personajes de la vida religiosa, política. Sí. ¿Y qué les parece a ustedes de ese caballero que está ahí entrevistando? Y yo me dice una persona, bueno, realmente es un hombre muy, muy fino, muy delicado. Y una cosa que me gusta, dijo una señora, una enfermera, es que él siempre está sonriéndose en la cámara. Y eso tiene valor, tiene un valor. Gracias, pastor, la Bien. gloria. Entonces yo le voy a agregar ahora, y no solamente se está sonriendo, sino que es un hombre buen mozo. Bueno, lo dieron a mí. Gracias, pastor. Yo digo que la gracia de Dios permite Amén. Que las personas vean en uno lo que Dios quiere que realmente Amén. Seamos. Sí. Nada, pastor, pues yo también voy a comprar papita y voy a... Mire, usted no se vaya porque luego que el pastor termine la administración que va a hacer, entonces vamos a entrar en una entrevista profunda de lo que ha sido su vida ministerial y yo creo que eso será importante también. Amén. Bueno, señores, a todo este público que sigue este programa, realmente yo sé que es vasto el auditorio que lo conforma, porque siempre hay una palabra importante en lo social. Eso incluye el aspecto político, la economía del país, el aspecto religioso, y son temas que indiscutiblemente llaman
la atención y el interés de un público y de otro público. Es decir, las distintas categorías de público que comparte este auditorio cada noche, pues le da un matiz muy importante y singular a este espacio. Todos los que están ahí frente a su televisor, damas, caballeros, religiosos, amigos, gracias por darnos ese tiempo y compartir con nosotros estos minutos y dispensarnos la cortesía de su atención, que indudablemente la validamos. Consideramos que todo el que nos está dando un pequeño tiempo para escuchar y para ver este programa, pues lo ha hecho con un esfuerzo y tomando en cuenta lo que el Señor puede traer a su mente y a su corazón en esta importante noche. Cuando el licenciado Joel me habló para esto, realmente me sentí muy impresionado, porque no pensé que tan rápido me iba a tocar estar aquí, porque el programa me gusta, lo veo asiduamente y comparto el escenario como televidente, de manera que sepan ustedes que soy un aliado de ustedes, un compañero de ustedes, dándole seguimiento a este espacio. Señores, permítanme hacer una oración, por favor. Padre, eterno creador del universo, dador de la vida y dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Tu palabra así nos ha mostrado, Señor, la grandeza de tu nombre, la relevancia de tu presencia en el mundo, aun cuando habrá quienes traten de obviarlo, negarlo. Señor, ser indiferentes, pero esa es una realidad con la que tenemos que vivir. Tú eres Dios, tú lo llenas todo en todos, dice el apóstol Pablo. Y estamos conscientes de que cada alma, cada ser viviente, cada ser que tiene vida, la tiene porque tú la diste. Y somos depositarios de tu gran amor, de tu gran misericordia y sobre todo de tu imagen. Porque a la imagen tuya fuimos creados, fuimos hechos. Gracias te damos, Dios. Espero que tu palabra sea de mucha bendición a quienes nos escuchan en esta noche. Nueva vez vamos a hablarles a ustedes, a compartirle dos versículos bíblicos muy importantes y conocidos, cortitos, sencillos, pero que tienen una gran relevancia en la vida de la humanidad. Dice la palabra del Señor en el Salmo 33:6, capítulo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Y más adelante también podemos encontrar en el capítulo 1 de Juan, versículo 14, donde el escritor nos señala que
En el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo hombre, se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señores, una de las maravillas grandes, hermosas, admirables, que podemos contar y podemos compartir con los hombres es la eternidad, la relevancia, la grandeza de la palabra de Dios. Esa palabra que en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, el libro del principio, de los principios, consigna, establece, registra que el verbo de Dios, ese verbo al que se refiere el autor de Génesis, más adelante aparece revelado al mundo, hecho presente en el mundo, dejando su grandeza, su trono de gloria, cohabitando allá con el Padre en la eternidad, en la gloria, en esa aura eterna, y vino a este mundo convirtiéndose en hombre, convirtiéndose en un ser humano que tomó las características, según la teología, ¿verdad? Él hizo el papel de hombre. Él vino como hombre a morir por la humanidad, y esa presencia de Jesús en el mundo, como Juan lo registra, ese verbo, esa palabra, se encarnó, se humanó, se hizo una criatura entre los mortales, uno más, y sufrió, vivió entre nosotros. Y por menos o por más que el hombre quiera presumir, que los seres humanos querramos asumir que somos una cosa muy grande, realmente grande es Dios, el que vino a darnos vida, vino a morir por nuestros pecados, a morir por todos los hombres, grandes y pequeños, intelectuales y no intelectuales, y todos los seres humanos con todas las condiciones, pero siendo humanos, todos debemos aceptar que teníamos necesidad de que un Salvador, alguien que muriera por nosotros y que fuera relevante en la vida y en el futuro de la humanidad, viniera a este mundo. Y efectivamente vino y sufrió. De allá del Génesis se desprende el Señor, el Verbo divino, y aparece en el Gólgota, en el Nuevo Testamento, muriendo por nuestra humanidad, para salvar, para elevar de categoría la condición humana. Porque la Biblia registra que Él no hizo pecado. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, que al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esa palabra está ahí escrita. El testimonio de la palabra no tiene sustituto. No hay sustitución para ponerlo a la par con la palabra del Señor. La palabra del Señor es, según la Biblia misma la define en la pluma del apóstol Pablo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para enseñarnos, para prepararnos, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado, cabalmente preparado para toda buena obra. Es indudablemente lo que establece el libro de Dios. Y los que hemos estudiado por años el libro de Dios, las Santas Escrituras, tenemos por entendido que Dios no dejó ese libro, no dejó esa escritura, ese compendio de sabias palabras, de sabias enseñanzas, de profundidades, pero que a la vez las puede entender el más simple de los mortales. No las dejó por amor al arte, sino para llenar un espacio, para llenar una necesidad en la vida de los hombres, de las mujeres y de toda criatura humana. Cuando la palabra del Señor nos habla de la revelación de Jesucristo, o sea, revelarlo, es como, ¿verdad?, sacar a la luz, traer a la claridad lo que estaba por ahí guardado, o se puede decir oculto, no manifiesto. La Biblia dice que Jesucristo fue revelado. ¿Cómo fue revelado? Viniendo en condición de hombre, en calidad de humano, a morir por el rey, a morir por el hombre sencillo, por el hombre de a pie, por el que está sumido en la miseria espiritual, a morir por el que está abandonado, se siente solo, sin ningún tipo de esperanza viable para su existencia. Todos los grandes filósofos, pensadores de todas las épocas y en todos los niveles han tenido que ver, han tenido que tocar, han tenido que observar lo que la palabra de Dios escribe, plantea, enseña y muestra al mundo. No hay un intelectual de la naturaleza que fuese que de alguna manera haya pretendido ignorar las Santas Escrituras y que lo haya hecho con éxito. No, porque la Biblia misma registra y establece que esa palabra no pasará. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Puede pasar la gloria del hombre, la gloria del rey, la gloria del rico, la gloria del potente, del poderoso, pero mire, a final de cuentas, la Biblia continúa indemne, intacta. Nadie puede atentar con éxito contra esa palabra, porque esa no es palabra de hombre, esa es palabra de Dios. Los grandes escritores, ¿cuál es la diferencia que pudiéramos registrar entre las grandes escrituras y, como decía nuestro distinguido Joel ahorita, hablando de la poesía? Cuando usted toma un trozo de un poema, por ejemplo, de esos grandes poetas clásicos de la literatura latinoamericana, usted tiene en sus manos un verso de Rubén Darío, ese gran poeta nicaragüense que dejó, entre otras, una frase en un verso muy famosa que dice: oh juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. El poeta Rubén Darío, uno de los grandes representantes de la lírica, está ahí en la historia. Ahí está Lope de Vega y Carpio, un insigne y destacado escritor, fundador del teatro español. Sin embargo, todos ellos, estos que hemos mencionado, más otros que hay por ahí muy buenos también, han hecho sus aportes, pero cuando usted lo compara con las Escrituras, con la palabra de Dios, como decía Gabriela Mistral, oh palabra bendita, palabra eterna, divino tesoro, cada vez que te leo,
aunque te lea siempre en el mismo lugar, tengo una enseñanza nueva. Porque la palabra de Dios es vida. Y esa palabra transforma al hombre, porque ella es nueva cada mañana. Dios te da, a través de su Espíritu Santo, te da una revelación nueva, te da una revelación distinta para un estilo de vida, para una novedad de vida en fe, que indiscutiblemente el ser humano la necesita. Le pedimos al Señor que siga obrando cada día en la vida de nuestra sociedad. Una sociedad donde estamos mirando la cantidad de situaciones que se dan, confusión, violencia, guerra. La gente está un poco confundido. Tiene confusión, pero yo quiero decirle a los que nos están escuchando en esta noche que hay esperanza, todo no está perdido, no, jamás. Hay esperanza de vida. Por ahí están los fatalistas, la gente que siempre está viendo al diablo y al demonio hasta en la sopa. Pero yo tengo para decirle que vea a Cristo también en la sopa y en todos los lugares, porque Dios, la presencia de Dios es más relevante que la presencia del mal, porque Dios a sus criaturas, como dicen algunos filósofos, que Dios creó al mundo y se fue y lo dejó para que cada cual se entienda como quisiera. No, Dios no lo dejó. Dios creó al mundo y le ha dado seguimiento y sigue dándole atención. Piensen ustedes, cómo está la situación en el mundo y Dios está llevando de la mano a la humanidad. ¿Qué sería si Dios no estuviese atento a la humanidad? No, Dios es el rector del universo. Todo está bajo su poder, está bajo su guianza, está bajo su control. Y esa palabra de Dios que nos trae esperanza y nos trae a nosotros fe, nos indica que no estamos abandonados, no estamos a nuestra suerte. No, Dios continúa con nosotros y Dios guía la vida nuestra y Dios nos hace entender que su amor y su gracia nunca nos abandonarán. La Biblia dice que Él es el creador de este espacio que se llama mundo. Este pequeño planeta lo hizo Él y todo lo que hay lo hizo Él. Tenga la certeza, la seguridad de que usted está en la mira de Dios para salvación, para bendición, tú y tu casa, tus hijos, tu familia. Le pedimos al Señor que llegue a tu hogar, que te toque, que te bendiga, que te guarde. Nosotros le agradecemos a Dios por la familia que nos ha dado, los hijos, los amigos, las relaciones, y creemos positivamente y tenemos la fe de que la vida será mejor. No todo será malo, no todo será negativo, no, jamás. No todo será desgracia. Hay esperanza para los que confían en Cristo Jesús, y esa palabra nos afirma el corazón. Quiero en este momento hacerle un llamado, una invitación a nuestros queridos oyentes para que juntos hagamos una especie de análisis, de introspección. Vamos a analizarnos hacia lo interior, hacia adentro de nuestro ser, para verificar, para examinar, como dice el salmista: examíname, oh Dios, y mira a ver si hay en mí maldad. Si hay maldad en mí, si hay pecado en mí, si hay falta en mí, perdóname, límpiame. Acércate a Dios, que definitivamente, como dijo Salomón, y ahí debemos, eso no es ni más de ahí ni menos de ahí. Óigame, Dios tiene un plan con usted, y por más que corra, ahí terminará usted, porque Dios, mire, Dios no es muchacho y Dios se impone. Hay momentos, Joel, que uno corre y corre, y al final Dios le dice, como estos grandes
ganaderos en el campo que tiran el lazo, ¡fuap!, te atarrayan ahí. No hay forma de que te escapes. Te agarran por los cuernos. Esos toros, cuando lo quieren agarrar, por más violento que sean, un buen caballista y montado en un buen caballo y con un buen lazo, mire, cuando le tira ahí, agarrado está. Así hace Dios con nosotros. Por más que corramos y por más que huyamos, terminaremos a sus pies. ¿Y qué más privilegio que terminar a los pies de Dios? Nosotros podremos ser arrogantes, podremos ser lo que seamos, pero mire, Dios es Dios y no hay más nada de ahí. Fuera de ahí, olvídelo. Dios es Dios y su grandeza es incuestionable. Felicito a todo aquel que ha dado su vida al Señor. Le damos la bienvenida al camino de la fe y para que sea un elemento en la sociedad que aporte. Un cristiano aporta a la sociedad con su buena conducta, con sus buenos valores, con su manera de ser, con su respeto a la autoridad, con su respeto a la ley. Veo con mucha preocupación cómo a veces, en estos días vi cómo una persona le agredía a un agente policial porque le llamó la atención que estaba mal parado. Yo soy una persona totalmente contrario a ese tipo de cosas. Primero porque nuestro padre fue militar y nos enseñó respeto a la autoridad y después el estilo de vida que hemos llevado sirviéndole al Señor, y tenemos que en algún modo, quizás no seamos los mejores ciudadanos, pero debemos por lo menos ser un poquito mejor que el que no conoce a Jesús en nuestra forma de ser, no porque seamos mayores ni mejores que los demás, sino en nuestra forma de ser, en nuestra conducta, porque la sociedad necesita mejorar. ¿Cómo le vamos a dar ese ejemplo a la sociedad? La palabra bien empleada, la palabra respetuosa. Me para un policía y me dice: señor, cuando vengo para acá para el programa, ahorita en un operativo que hay, me paran, me detengo, bajo el cristal le digo: señor, respetuosamente, ¿qué podemos servirle a sus órdenes? Me miró y me dice: váyase y cuente con nosotros, somos sus amigos. Yo nunca he tenido, gracias a Dios, problema con un policía. Nosotros duramos 14 años viajando, 15 años casi, del sur a la capital. Y en todos esos puestos que hay por ahí de control, nunca tuvimos un problema con un guardia, con un policía. Porque el respeto, señores, inspira respeto. Si yo no respeto, no me van a respetar. Entonces nosotros tenemos que respetar al niño, respetar al adulto, respetar. Por nuestras bravuconerías e irrespeto, no vamos a ser mejores ciudadanos, ni vamos a ser... No. El respeto, la humildad, la sencillez. La Biblia dice que la autoridad está para... No en vano lleva la espada. ¿Qué? No en vano lleva la espada. Alguien me dice: no, porque ellos son los primeros que deben poner el orden. Bueno, indiscutiblemente de que ellos sean los primeros, yo tengo que hacer mi papel. El papel mío es respetar la autoridad. Eso es lo que la Biblia me establece. Entonces, ese respeto que está en las Escrituras, consignado de parte de Dios a sus hijos y de parte nuestra hacia nuestro Dios, debe cada día ser creciente. Yo quiero invitarle ahora a usted, caballero. Usted tiene problemas, dama, usted tiene algunas dificultades, tiene alguna situación delicada en su vida. Recuerde que la palabra de Dios es palabra de vida. Ese vacío que hay en usted, esa situación de lucha interior que usted tiene, que está librando continuamente, Dios le va a dar fuerzas y le va a dar la victoria. Tenga la confianza plena. Usted no es un fanático porque usted tenga fe en Dios. No, usted no es un fanático. La fe, dice la Biblia en Hebreos 11, que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De manera que confíe, crea y espere que Dios, aunque usted crea que llega tarde, pero mire, Él siempre llega, en buen momento y en buena ocasión. Bendice a tu pueblo, Señor, y a los amigos que nos han escuchado en esta gran noche. Te pedimos que en sus hogares puedan recibir la paz, la tranquilidad y el sosiego
de este espacio que llega como un oasis en medio del batallar y el afán que lleva el ser humano en la vida. Bendice a las mujeres que nos escuchan, a los hombres, a los jóvenes, y dale muchas bendiciones, tanto espirituales como también materiales, físicas y emocionales, que ellos puedan necesitar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, nosotros damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la ministración que acaba de tener el pastor Esteban Radamés Sánchez. De inmediato nosotros no le vamos a hacerle pis y corre al pastor. Yo sé que él está acostumbrado, no vamos a dejarlo. Tráemele un poco de agua al pastor. Sí, agua, sí, pastor? sí. Un poco de agua, sí. Un poquito ahí, no mucha. Pastor, vamos a iniciar con una pregunta sencilla. ¿Qué recuerda de los primeros días como pastor? ¿Tuvo miedo, duda o simplemente obedeció? ¿Como pastor o cuando iba a decidirme a ser pastor, o ya después de estar siendo pastor? No, cuando recibió el llamado. Ok. Usted sabe que siempre el ser humano tiene algún tipo de temores. La Biblia dice que siempre que un ángel se le aparecía a un siervo de Dios, lo primero que le decía era: no temas. Y Jesús fue una de las palabras que más repitió: no temas. No temas. Entonces, como que el temor es consustancial a la existencia humana, que está ahí junto con uno. Pero uno siente cierta incertidumbre porque uno dice: ¿cómo la gente me irá a recibir? ¿Cómo me irá? Si me prestarán atención. Pero sobre la marcha, muchas gracias. Sobre la marcha uno va despejando esos temores. ¿Sí? Okay. Sí. ¿Quién fue el hombre o mujer de Dios que más lo inspiró a asumir el llamado pastoral? Bueno, realmente, esa es una pregunta muy importante. Parece como que usted ha estado cerca de mi cabeza. Yo tengo 3 personas en la vida que me inspiraron. Uno fue, no sé si usted recuerda, a un joven que había en el concilio todavía de las Asambleas de Dios, que todavía aún está vivo, vive en Santiago, que es poeta, Víctor Chevalier. Ah, Víctor Chevalier, he oído hablar de él. Víctor Chevalier, cuando venía por acá, por estos lados, que era joven, muy joven, y yo era miembro de la iglesia misionera para ese tiempo. Yo dije: wow, cuando él habló del ministerio y habló de la obra de Dios y habló de la preparación teológica, eso se me quedó a mí en la cabeza. Jamás en la vida me salió eso de ahí. Víctor Chevalier. Víctor Chevalier. Y también Alberto Inirio, de la Romana, pastor, hoy vive en Estados Unidos. Pero si te hablo entonces de los ministros que más adelante inspiraron mi vida, hay 3. Pedro Castillo, tu pariente. Sí. Germán Aponte y Víctor Carpio, ya fallecido. Yo fui miembro de Víctor Carpio el 30 de mayo, en el año 79-80. Un tremendo varón de Dios. Sí, señor. Pastor, ¿cuándo fue que más duró sin sentir la dirección de Dios en el ministerio? Tenga la bondad, por favor, repítamela. ¿Cuándo fue que más tiempo duró sin sentir la dirección de Dios en el ministerio? Bueno, sin sentir la dirección. Esa dirección que cada ministro necesita estar conectado, porque a veces va a buscar una palabra, una dirección. Señor, sí. ¿Cuál es, qué es el quid de aquí? ¿Cuál es? Cierto. Bueno, precisamente viviendo en el sur, hubo momentos que llegamos a creer, porque cuando tú tienes situaciones humanamente limitantes, sí, piensa de todo, sí, pero al final tú tienes un recurso.
te va de rodillas. De rodillas. Y ahí Dios te pone en salsa de una vez. Y hay veces que la oración Dios te la responde rápido, pero hay veces que te deja orar. Que demora. Y orar. La respuesta demora, sí. Hubo tiempo en que duró quizás años esperando una respuesta. Sí. Pero al final llegó la respuesta. Sí, siempre llegó. De Dios no tenemos ningún tipo de desconcierto. No. Al final, o incluso cuando se queda en silencio. Sí, Señor. Sí. Así es. Desde la visión pentecostal que caracteriza a las asambleas de Dios, ¿cómo definiría el poder del Espíritu Santo en la vida diaria de un creyente? El Espíritu Santo, según lo establece uno de los grandes escritores, el doctor Horton, Stanley Horton, establece que el Espíritu Santo es ese paracleto que dice la Biblia, ¿verdad? Que Cristo señaló que lo dejaría, de yo me voy, pero viene otro que me va a representar y Él estará con ustedes hasta el fin de los días. Y Juan dice, Juan, el evangelista, el teólogo, dice que el Espíritu Santo vino para enseñarnos, para guiarnos todas las cosas. De manera que el Espíritu Santo es un amigo, es un aliado y es indispensable en el ejercicio de una vida cristiana efectiva y un ministerio próspero en Dios. ¿Cuál ha sido la experiencia que usted recuerde, pastor, más significativa, más impactante en su ministerio del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Algún hecho que haya marcado una diferencia, una historia? Sí, recuerdo que en una ocasión, siendo pastores nosotros en una congregación, eso fue histórico, realmente terminamos un culto juvenil, un sábado, y había una cantidad considerable de jóvenes en ese servicio, y al terminar hubo una manifestación de Dios ahí, pero juntamente con esa manifestación hubo otra manifestación paralela de cuatro muchachas poseídas por el espíritu malo. Y esta noche estaba el juidero de hermano ahí cuando vieron eso. Pero el pastor no puede huir. Se quedó solo. El pastor no puede irse. Y yo comencé a ver, y los hermanos en la puerta, nada más sean así, pastor, como quien dice, resuélvate eso ahí. Y si viene, se introducían así entre los bancos y entre los asientos. ¿Usted solo, pastor? No, quedaron algunos hermanos conmigo, como 3. Y duramos hasta las 12 de la noche, cerramos la puerta de la iglesia para luchar con esas personas ahí. Y ya estábamos así, cansados, agotados. Y el Señor nos dijo, déjenlo tranquilo, ignórenlo y pónganse en oración. Porque era un show lo que tenía. Sí, nos pusimos a orar. Era y al rato un espectáculo. Sí, al rato veo yo que hay 2 que se paran y se sientan como si nada. Pero Dios mostró Oye, qué manera de aplacar la cosa. Dios mostró en su poder y su misericordia que el enemigo, Satanás, o sea, por más que intente, nunca tendrá la posibilidad de triunfar frente al poder de Dios. ¿Cómo se puede ser un cristiano pentecostal con fuego, pero también con equilibrio y sabiduría en estos tiempos modernos? Bueno, eso está muy bien. Yo soy de esa escuela, trato de ser de esa escuela, porque yo entiendo que la moderación en todo es vital, en todo, en la fe, en el comer, en el amar, en todo, la moderación, el equilibrio es señal de madurez y es también señal de crecimiento, porque cuando uno pierde el balance del equilibrio y vive demasiado extremo en sus maneras de pensar y de creer y de ver las cosas, eso te lleva por un camino incierto. Lo otro es el camino realmente prudente. Claro, como dice Baltasar Gracián, la prudencia es buena consejera. Usted lo lee para todos los lados, pastor. Usted no solo es teológico. ¿Qué significa pastorear en un lugar como Higüey, donde conviven lo espiritual con tantas realidades sociales? Con tantas realidades sociales, bueno, realmente es un desafío, y la persona tiene que, como usted decía,
llevar todo en equilibrio y sopesar, porque tú ves muchas realidades en la sociedad que te hacen pensar que se necesita llevar una vida ministerial sobria, inteligente, sabia. ¿Cuál ha sido, pastor, el momento más difícil de su ministerio y cómo lo enfrentó en lo espiritual? Bueno, uno de los momentos más difíciles, voy a contar esto brevemente. Llegamos a una congregación que el pastor había salido, sí, y se había ido al extranjero a vivir. Pero la congregación y él no quedaron muy amistados. Y llegamos y estaba el pueblo, como dice la gente en el lenguaje del pueblo, en el lenguaje popular, desperdigado. El juidero. Sí, era una iglesia, o es una iglesia con muchos hermanos. Para ese entonces tenía como 210 miembros. Y encontramos la iglesia así, en ese momento difícil, y yo joven, apenas tenía 20 y pico de años, 26, 27, y era la segunda congregación que pastoreábamos. Allí en esa iglesia había habido 4 ministros, todos que habían sido ya hombres ejecutivos, hombres realizados, hombres maduros. Y dice una hermana, una diaconisa, cuando yo digo, y ese es el pastor que trajeron, ese muchachito. Y entonces el superintendente, que era Negro Cruz, nos había ido a llevar a la iglesia. Y él dijo, ustedes lo ven ahí, jovencito, tiene un saco grande. Pero vamos a ver cómo él funciona. Vamos a ver, no se adelanten. Nosotros tenemos la confianza de que Dios va a obrar. Y me pusieron a predicar esa noche. Ahí estaba el superintendente escuchando, estaba el secretario ejecutivo, Santo Barrientos, y Ulises López. 3 ejecutivos fueron a llevarme a esa iglesia. Yo prediqué, recuerdo, nunca olvido que yo prediqué de la vid. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, cuando terminé de predicar, yo veía que los hermanos, así sentados ya, se hacían uno a otro. Parece que... Pastor, ¿a qué se debe esa actitud? Que creemos que Dios dirige la iglesia, ¿verdad? Sí. Y que Dios es el dueño de la Grace. Sí. Y envían un pastor joven a un cierto punto del ministerio, sí, una cierta congregación. Y muchas veces se da que en vez de, cuando lo ven joven, en vez de esperarlo con el abrigo, con el deseo de ayudarlo, entonces se ponen como esquivadores, como vamos a ver qué trae. ¿Tendrá madera? ¿O aguantará? ¿O tendrá con qué responder? ¿Por qué esa cuestión, pastor? Eso es humano. Y hay niveles de crecimiento. Tú sabes que el ser humano es muy complejo. A veces pensamos, por ejemplo, en base al que se fue, que lo quisimos mucho, sobre todo cuando un pastor ha estado muchos años en una congregación que gravita ahí sobre esa congregación. Eso hay que entenderlo, porque tú te imaginas un pastor que tenga 30 años, 40 en una iglesia donde se convirtió contigo, lo bautizó, lo casó, le presentó a los hijos, la relación que se establece en nuestra iglesia. Pero hay un tema también. El apóstol Pablo dice, por cuanto vamos transformando nuestro hombre interior, claro, mediante la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Yo creo que cuando hay un interior renovado y ya tú caes en la conciencia de que hay un pastor que se tiene que ir, por lo menos el que llega, recíbalo y dale apoyo. Claro. No te ponga acabando de llegar, que él llega con un problema. Hacer la vida difícil. Hacer la vida difícil, porque caramba, como que no se corresponde con las verdades bíblicas, y no se corresponde con ese amor realmente de Dios que como siervos o como iglesia debe imperar entre hermanos. ¿Alguna vez pensó en rendirse, pastor?
No, te voy a decir la verdad, eso nunca me ha llegado. No. Ha estado armado al 8 como los gallos. Sí, yo nunca. No. Bien. Yo soy de los que tiene ahí muy, muy firme esa palabra de Pablo que dice, sí, no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan para preservación. Para preservación. ¿Cómo ha logrado mantener el equilibrio entre la familia y la iglesia? ¿Qué lección le ha enseñado su hogar sobre el ministerio? Oh, muy bien. Realmente, yo le voy a decir a usted, cuando uno está en público, sí, siempre trata de presentar sus mejores credenciales. Sí. Pero realmente todos hemos tenido algún pequeño punto bajo. Sí, indiscutiblemente. Todos. Ahora, usted ha contado con esposa, pastor. Ah, no, claro. Sí. Ahí eso no se discute. Sí. Una buena compañera. La Biblia dice el que haya esposa haya el bien. No, y la benevolencia de Jehová también. Pastor, usted le queda juventud. Diga, usted iba a explicar algo. Mira, no, que eso es un soporte muy grande y muy importante. Una buena esposa. Sí, en el ministerio. Y hemos podido, en un momento dado, tú sientes como que estás inclinado más a esta parte del ministerio y la familia, pero vuelve otra vez y te nivela. Pero es muy importante. Ahora, pastor, usted ha pasado, porque yo recuerdo una vez que esa esposa casi la pierde. Sin embargo, el Señor prácticamente la devolvió. Esa yo puedo decir que lo que yo escuchaba es como dice Pablo, refiriéndose a Isaac, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, señor, prácticamente de la muerte. Así es. Yo veo a su esposa y es ver como un milagro. Y eso hace más de 25 años, ¿verdad? Después, eso fue en el 92, 93. Sí, 33 años más o menos. 30. Pastor, ¿qué cree que la iglesia de hoy necesita recuperar para ser más efectiva? La iglesia. La iglesia depende cómo uno enfoque eso. Sí, cómo uno lo enfoque. Porque indiscutiblemente la iglesia tiene las mismas herramientas a la luz de la palabra de Dios que siempre ha tenido. Sí. Ahí, como usted decía ahorita, el Espíritu Santo está ahí siempre disponible. Sí. Ahora, el enfoque, la visión de los que ejercemos el ministerio es muy importante, muy relevante. Porque, por ejemplo, cuando uno hace así, Joel, y mira 20 años atrás, yo le decía a unos hermanos en estos días, un caso sencillo de la vida común y ordinaria. En Higüey, cuando nosotros salíamos de los cultos, nos sentábamos ahí en la Avenida Libertad, un amigo llamado Marino Pérez, nos sentábamos en la Avenida Libertad. Marino Pérez, el desabollador. Claro, ese papá mismo. De Karen, ese mismo. Somos amigos de antaño. Sí. Y nos sentábamos en la Avenida Libertad a hacer cuentos en un contén y pasaba 3 horas y no pasaba un vehículo por ahí. Sí. En la Avenida Libertad. Vecindate ahora en un contén ahí a las 12 de la noche. Bueno, mano. Una noche estábamos en una esquina haciendo cuentos ahí. Él, Marino y 2 amigos más. Y era a las 12 de la noche. Y llegó una pareja policial. Y ustedes sacó una macana. Oye, ¿cómo era que controlaba con una macana? Y ustedes a esta hora aquí. No, señor, no. Dice Marino, agente, le voy a pedir, por favor, no nos haga daño, déjenos ir. Camine para su casa, que el muchacho no está a esta hora en la calle. O sea, lo que te quiero establecer es la dinámica social, el tipo de vida que la gente llevaba 20 años atrás en Higüey, no es el que se lleva hoy. Claro. Entonces la iglesia tiene que ir preparando sus herramientas de acuerdo al tiempo que vamos viviendo. Sí, exactamente. Sí, así. Pastor, a mí me gustaría que usted le diga a mucha juventud que nos está mirando, ¿qué se siente luego, aún sin llegar a los casos todavía, pero cuando uno tiene ya muchos años, como el caso suyo, habiendo dedicado su juventud, su jugo, su vigor, su fuerza, amén, su vida al trabajo de la obra, al ministerio, ¿qué se siente cuando se llega? Porque es una de las cosas que mi corazón hubiera anhelado.
¿Qué se siente luego de llegar? Porque yo recuerdo cuando usted andaba derechito con su Biblia, cuando estaba enamorado. Sí, así es. Y cuando se fue al instituto, y cuando venía cada vez esos mensajes tan impactantes con toda esa gente donde iban, y cuando eso aquí no se hablaba con ese. No, se está delatando. Yo me acuerdo. Entonces yo digo, después de tantos años pasar, tantas lluvias, haberle dedicado tanto tiempo, tanto amor, tanto corazón al ministerio, a la obra, sí, al Señor, a los hermanos, ¿qué se siente finalmente? ¿Qué se siente? Satisfacción. Sí, satisfacción. Y hay momentos en el que usted va a la cama y mira para arriba cuando se acuesta y dice, gracias Señor, porque yo pude hacer 20 cosas con mi vida, sin embargo, sí, a veces me vi quizá con pocas condiciones económicas, con poca fuerza física, pero siento que hice y tomé la decisión correcta que debía tomar en mi vida, de la que jamás me voy a arrepentir. Sí, tranquilo de conciencia. Y la conciencia tranquila. Y levanta su mano y dice, gracias Señor. Gracias Señor. Así es, tranquilo, tranquilamente, sin ningún remordimiento de nada. Amén. Amén. Si pudiera dejarle un mensaje eterno a la próxima generación de pastores, ¿qué le diría desde su corazón pastoral? O desde mi corazón pastoral, le diría, como le digo a mi hija, que es pastora con su esposo en Asua, le digo, mis hijos, traten de ser no un ser humano impoluto, que a ustedes lo recuerden como lo más santo y lo más puro, porque somos humanos. Tengan los pies en la tierra todo el tiempo, los pies en la tierra, y traten de agradar a Dios, hagan su voluntad y convivan en respeto con todas las personas con las que ustedes comparten el ministerio. Amén. Eso es lo suficiente para crecer. Eso es relevante. Para crecer sin conflicto, por lo menos con el camino lo más limpio posible. Eso es relevante. Pastor, yo sé que usted hoy ha bateado para el ciclo, porque primero predicó y luego tanto que hemos hablado. Tiene los micrófonos y las cámaras para que dé un mensaje final. Que yo sé que Leida tiene que estarnos mirando diciendo, sí. Ay, si dejaran arrada, como ella dice, ay, si me dejaran arrada, venir ya a descansar. Hay tiempo. Bueno, debo decirle a todos los seguidores de este espacio, creo que usted tiene un público muy heterogéneo. Usted tiene un público ahí que está bien mezclado. Tiene políticos, tiene intelectuales y gente sencillos del pueblo que lo siguen. Para unos y para otros, con todo el respeto y el cariño, queremos decirle que la vida en Jesús es una vida sencilla, no tiene complicaciones. No es complicado servirle a Dios. No. Ni hay que ser arrogante para mostrar lo que tú tienes, que Dios te ha dado. No, tú lo puedes hacer con sencillez, con espontaneidad. Y quiero testificar aquí frente a estas cámaras, y Dios que me ve y me conoce. Este joven que está aquí hoy, yo le digo joven porque yo lo vi bastante muchachito. Este joven que está acá entrevistándonos hoy, Joel Castillo, es un joven que siempre ha gozado de nuestro aprecio y nuestra admiración, debido a que en todas las áreas que lo he visto siempre ha tenido la misma cara, no es un hombre que hoy está con una cara y mañana está sonriendo, no, tiene una dinámica que es constante, permanente en el tiempo, y eso ayuda mucho, una identidad propia. Trate de conseguir su propia identidad como creyente, como ser humano, como profesional. Hágale su vida una vida de ética, de principios, de respeto, de valores. Cuando se pierde eso en la sociedad, no hay nada que ir a buscar. Hay que respetar, hay que comprender, escuchar a los demás,
Cada cual tiene su propia experiencia en la vida y su propia historia. Cada ser humano construye la vida con una historia, y esa historia hay que detenerse, escucharla. No juzgue a priori a nadie, a la ligera. No. Decía un profesor muy respetado, un profesor nuestro en la Facultad de Teología. Él nos decía: nunca traten a las personas partiendo de lo que otros te cuentan de él. Trata de relacionarte con esa persona y conocerlo. Entonces tú lo tratas después que lo conozcas, no por simple referencia negativa. No te prejuicies con nadie, trátalo, conócelo. Y eso es muy importante. De manera que para las próximas generaciones, nuestra sociedad necesita ir mejorando esa escala de valores, de principios, de respeto, de consideración mutua entre todos los miembros de la sociedad. Porque la verdad es que Dios con nosotros hace que la suma sea mayor. Amén, así es. Gracias, pastor, por estar con nosotros, abrir su corazón, darnos su tiempo. Gracias para a usted. nosotros es más que un honor.